Y basamos nuestra enseñanza en el libro de Marcos, And we base our teaching in the book of Mark, capítulo 16, versos 14 al 18. chapter 16, verses 14 to Y 18. solo para refrescar nuestra memoria lo vamos a leer. And just to refresh our memory, we're going to read it. Y dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, Later he appeared to the 11 estando ellos sentados a la mesa, as they sat in the table, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, and he rebuked their unbelief and hardness of heart, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. because they did not believe those who had seen him after he had risen. Y les dijo, And he said to them, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. "Go into all the world and preach the gospel to every creature. El que creyere y fuere bautizado He who believes and is baptized será salvo, will be saved, mas el que no creyere será condenado. but he who does not believe will be Y condemned. estas señales seguirán a los que creen. And this sign will believe those who believe. En mi nombre echarán fuera demonios, In my name they will cast demons. hablarán nuevas lenguas, They will speak new tongues. tomarán en las manos serpientes, They will take up on serpents. y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. And if they drink anything deadly, it will not mean hurt Sobre to los them. enfermos pondrán sus manos y De- sanarán. They will lay hands on the sick and they will recover. Y decíamos que en este pasaje encontrábamos varias cosas importantes. And we said that we noticed a few things in this passage. Decíamos, o reconocimos cómo se obtiene la salvación, We recognize how is salvation obtained, cómo se obtienen las señales how are signs obtained, y para qué, y cómo puedo ver las señales. and how can I see the signs? Y para poder hacerlo y para poder verlo no puedo quedarme estático. And to be able to see him, I cannot keep Entonces mira a la static. persona que está a la par y dígale, no podemos quedarnos estáticos. So look to the one next to you and say, we cannot keep En, static. en otras palabras, debemos accionar. In other words, we got to take action. Tiene que haber una acción. There has to be an action. Ahora bien, tuve la oportunidad de hablar con mi maestro, mi profesor, el doctor Mejía, Now, I had an opportunity to talk to my professor, Dr. y Mejia, hablando un poquito más a fondo de estos pasajes, and talking a little bit more in depth of these passages. tengo que reconocer que Dios ministró mucho mi corazón. I have to recognize that God ministered my Y heart. quiero compartir con ustedes una verdad bíblica que reconocí en nuestra conversación. And I want to share with you a biblical truth we had in our conversation. Porque esto nos va a ayudar a poder experimentar todo lo que Dios tiene. Because this is going to help us experiment everything that God Y has. te voy a pedir, mira a la persona a la par y dígale, yo quiero experimentar todo lo que Dios tiene. Look to the one next to you and say, I want to experiment everything that God has. Y yo no sé tú, pero yo quiero experimentar el todo de lo que Dios tiene, no algunas cosas. I don't know about you, but I want to experiment the whole thing, not just a few. Por eso estoy abierto a poder aprender cada día más. That's why I'm open to learn each Y day estoy dispuesto de reconocer cuando algo me ha faltado. and to recognize when something is missing. Y por esa razón quiero hablar con ustedes un poquito más acerca del tema. This is why I want to speak a little bit more on this topic. Ahora bien, hermano, quiero que vaya conmigo, por favor, a Marcos, el mismo libro, 16, 14 al 17. So let's go to the book of Mark, same chapter 16, 14 to 17. Fíjese que la palabra de Dios dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. Look that he said, later he appeared to the 11. Y estando ellos sentados a la mesa, And they sat at the table, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. and he rebuked their unbelief and hardness of heart. ¿Por qué dice? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Because they did not believe those who had seen him after he had risen. Y sabe, la semana pasada nosotros hablamos acerca un poco de este pasaje. And last week we talked a little bit about this passage. Y decíamos que hubo un reproche. And we say that there was a rebuke. Pero es bien importante que nosotros comprendamos la verdadera razón, el motivo y la circunstancia. But it is important that we understand the Y lo circumstances que está detrás de la palabra reproche en esta porción bíblica. and what is behind the word rebuke in this biblical portion. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de reproche, Because when we talk about rebuke, en esta porción bíblica no estamos hablando de un regaño, it's not about that somebody did something wrong. estamos hablando de una acción que trae claridad de parte de Jesús. We're talking about an action that brings clarity from Jesus. No estamos hablando de un Jesús molesto. It's not a Jesus that's mad. Estamos hablando de un Jesús que quiere clarificar las cosas
but about a Jesus that want to clarify para things. que aquellos que le aman So those who love him puedan entender el principio bíblico can understand the biblical que les principle va a llevar a experimentar grandes cosas en él. that is going to take them to experiment great things in him. En otras palabras, podemos hablar de accionar, In other words, we can talk about pero si action, no reconocemos la base en la cual debemos de accionar, but if we do not recognize the basin that we have to take aunque action, estemos accionando, no vamos a poder ver las grandezas que Dios tiene para su iglesia. even if we're taking action, we're not going to be able to see ¿Por the qué? great things Porque that is no for the trata church. solamente de una acción, Because it's not only about an action, trata de la razón del corazón detrás de la acción. it's about the reason of the heart behind the action. No sé si me estoy explicando. I don't know if I'm explaining Es myself. necesario que nosotros encontremos o busquemos o reconozcamos It is necessary for us to find or recognize que cuando la palabra de Dios dice estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza, that when the word of God says that they sat at the table and he rebuked their unbelief and hardness of heart, lo que viene próximo no es un verdadero regaño, sino más bien una enderezadita. what comes after is not a call to their attention, it's just to straighten them out. Porque cuando nosotros miramos el libro de Marcos, Because when we look the book of Mark, y Marcos fue escrito para los gentiles, así que tú y yo somos, para nosotros fue escrito este libro. and Mark was written for us, for the Gentiles. Este libro fue específicamente escrito para ti y para mí. This book was specifically written for you Y and cuando me. nosotros miramos el libro de Marcos And when we look the book of Mark, y lo miramos desde una narrativa bíblica completa, no solamente un verso específico y aislado, and we see it from a complete biblical narrative, not just a Bible verse, vamos a reconocer que la frase we're going to recognize that the phrase, incredulidad y dureza de corazón unbelief and hardness of heart, se encuentra en otros versos bíblicos dentro de Marcos. it's also found in other biblical verses in the same Por book. ejemplo, si nosotros vamos a Marcos capítulo 6, verso 52. If we go to Mark chapter De 6, hecho, 51 and 52, 51 y 52. 51 and 52, Nos dice, y subió a ellos en la barca then he went up to the boat to them, y se calmó el viento and the wind ceased, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban and they were greatly amazed in themselves beyond measure. porque aún no habían entendido, mira lo que dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, For they have not understood about the loaves, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. because their hearts was hardened. Amado, mira, estamos viendo un capítulo We see a chapter en donde los discípulos acababan de ver con sus propios ojos where we see the disciples saw with el their eyes milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces. the miracle of the multiplication of the 5 loaves and 2 fish. Y ahora acababan de ver a un Jesús And now they just saw que Jesus llega a la barca, pero no llega a la barca de otra forma, sino caminando por encima del agua. that comes to the boat, but he comes to the boat walking on the water. Y yo no sé tú, pero yo en mi humanidad estuviera más preocupado por alguien que camina encima del agua I don't know about you, but in my humanity, I'll be more worried about somebody that walks que on por water alguien que multiplica panes y peces. than for somebody that multiply loaves and Pero fish. los discípulos estaban maravillados y todavía no podían entender But the disciples would marvel and could still not understand la grandeza de lo que ellos habían vivido a través de la multiplicación de los panes y los peces. the greatness of what they live with the multiplication of the fishes and loaves. Y ellos no estaban enfocados tanto en que él había caminado por encima del agua. And they were not focused that he walked on the water. Ellos estaban todavía pensando en su humanidad, en lo que habían vivido antes. They were still thinking their humanity, what they lived before. En otras palabras, In other words, esta frase es una frase de insuficiencia. this phrase is a phrase that is not Una enough. frase de reconocimiento de que lo que está pasando yo no lo puedo entender en mi humanidad. Of a phrase of recognizing that what's going on, I cannot understand my Esta humanity. expresión dureza de corazón This expression, hardness of heart, no trata de carencia. is not about something missing. Realmente trata de una situación donde yo no puedo entender lo que está pasando. It's about a situation that I can understand what's going on. Y porque no puedo entender lo que está pasando And because I cannot understand what's going on, y no he podido sacar de mi mente lo que viví primero, and I cannot take out of my mind what I lived before, ahora, aunque estoy viendo algo sobrenatural de un Dios que camina por encima del agua, although I'm seeing something supernatural from a God that walks on water, todavía mi mente no puede reaccionar a eso. still, my mind cannot react to that. Porque mi corazón está endurecido. Because my heart is hardened, Porque no entiendo que
Because I don't que understand el Dios que yo le sirvo es totalmente suficiente that the God that I serve is enough, ante mi propia insuficiencia. even in my insufficiency. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que Jesús, dentro de su poder y su gloria, What I'm saying is that Jesus, in the power of glory, carga una suficiencia ante la insuficiencia del hombre. was enough even when man is not enough. En otras palabras, tú y yo no podemos, We can't, pero Él lo puede. but He Por can. eso es que todavía ellos no habían podido salir de su línea de pensamiento. That's why they could not get out of the train of thought. Por eso es que los discípulos todavía no podían pensar en otra cosa. That's why the disciples cannot think about anything Porque else, todavía no podían salir del asombro de lo primero que ellos habían experimentado. because they could not get off the first thing that they experimented. Porque en su propia fuerza ellos no podían hacer algo tan sobrenatural como alimentar a mínimo 5,000. Because in their own strength, they could not do something so supernatural like feed 5,000. Acuérdense que cuando la palabra de Dios nos dice que alimentó a 5,000, solamente están contando hombres. Remember that when the word of God said that they feed about 5,000, it's only counting men. Y usualmente, yo no sé usted, pero en la iglesia de hoy en día I don't know about you, but in today's church, hay más mujeres que hombres. sometimes there's more women than men. Y hay más mujeres y niños que hombres. And there's more men and Por kids ende, than cuando la palabra men. de Dios solamente habla de 5,000, So when the word of God only says 5,000, es muy probable, y no lo dice la Biblia, así que esto es, Manny habla hoy, this is probably, the Bible doesn't say it, es muy probable que estemos hablando de mucha más cantidad de gente. it's more probably that we're talking about a lot more people. So, los discípulos están, están en medio de una encrucijada. So the disciples are in between Y something. la palabra lo expresa de una forma sobrenatural y diferente. And the word of God says it in a different way. Lo dice por cuanto estaban endurecidos sus corazones. For where their hearts were hardened, Por cuanto en su humanidad todavía no podían entender lo que Jesús había hecho. because in their humanity they could not understand what Jesus had done. ¿Por qué? Porque los discípulos no entendían, Because they could not understand porque no eran suficientes. why they were not enough. Porque ellos eran insuficientes. Because they were not Porque ellos no sufficient. podían llenar los zapatos de aquel que había hecho algo tan sobrenatural. Because they could not fill the shoes of that who did something so supernatural. Ahora, estando ellos sentados a la mesa, Now, as they sat in the table, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. he rebuked their unbelief and hardness of heart. Nuevamente podemos ver la misma expresión. Again, we can see the same expression. Dureza de corazón. Hardness of heart. ¿Por qué razón los discípulos no podían entender? Why the disciples could not ¿Por understand? qué razón los discípulos todavía no podían caer en cuenta de que el Jesús al que ellos le servían Why the disciples could not understand that the Jesus that they served tenía el poder sobrenatural had the supernatural power para sobrepasar la muerte to surpass y death someterle a sus pies? and submit to his feet? La Biblia dice ¿por qué? The Bible says Porque why? todavía ellos no habían encontrado o habían conocido Because they had not found or known que el Jesús que ellos le servía era más que suficiente. that the Jesus that they served Yo was no more sé than si enough. tú te has sentido de la misma forma. I don't know if you feel the same way. No sé si te has sentido de la misma forma I don't know if you have felt the en same que way. se sentían los discípulos. The same way that the No disciples sé felt. cuántas veces I don't know how many te has times sentido insuficiente ante las situaciones de la vida. you have felt that you're not enough against life No sé situations. cuántas veces te has sentido insuficiente How many times you felt that ante not los enough diagnósticos médicos, on the medical ante las diagnostics, situaciones que estás viviendo en tu matrimonio, the situations that you're living in ante your las marriage, situaciones con tus hijos. the situation with your kids. Quizás estás aquí en este lugar queriendo estar con tus hijos en otro lugar. Maybe you're here in this place wanting to be with your children Pero somewhere la else. situación está cardíaca y todavía no has entendido que el Dios al que tú le sirves But the situation is hard, but you haven't understood that the God that you es serve, lo suficientemente poderoso, it's powerful enough, real, verdadero y suficiente real and enough para sobrepasar tu insuficiencia. to surpass your insufficiency. ¿Cuántas veces How many times nuestro corazón endurecido our hardness of heart se ha puesto en el camino has been on the de way nosotros reconocer un Dios suficiente? of us recognizing a God that is enough? Amado, Beloved, estaba hablando y reconociendo una frase de Bill Lawrence.
I was talking and recognizing a phrase from Bill Lawrence. Tiene un libro que se llama El Pastor Efectivo. He has a book called Effective Y en Pastoring. medio de este libro hay una frase que cautivó mis sentidos. And in this book, there's a phrase that captivates Hay my otra feelings. que vamos a reconocer más adelante que me gustó muchísimo. There's another that we're going to recognize that I really liked. Pero esta frase But this me phrase, gustó. I love Porque it. él dice, Because he says, Jesús les estaba diciendo a sus hombres, Jesus was saying to his men, yo reemplazaré su insuficiencia I will replace your insufficiency con mi suficiencia. with my Y yo sufficiency. no sé cuántos de nosotros podemos comprender esa realidad. And I don't know how many of us can understand that reality. ¿Cuántos podemos asociarnos con esa realidad de que en muchas ocasiones estamos enfrentando grandes gigantes en nuestra vida? That we can understand that sometimes we're facing great giants Y in si our lives. somos bien honestos, no somos suficientes. And if we're honest, we're not enough. We're not No sufficient. tenemos la fuerza. We do not have the No strength. tenemos la capacidad. We do not have the capability. No tenemos la respuesta. We don't have the answer. Nos preguntamos por qué. We ask why. Nos preguntamos para qué. We said for Y what. no importa cómo lo acomodemos. And no matter how we put it, Todavía no tenemos la respuesta. still we don't have the answer. Hoy Jesús nos llama Today, Jesus is calling a us cambiar nuestra insuficiencia to change our por insufficiency su suficiencia. for His Hoy sufficiency. Él nos llama a Today cambiar He's nuestra calling us mentalidad to change our y mindset entrar en la mentalidad del reino, and get into a kingdom en la mentality, mentalidad del Dios que todo lo puede, in the mentality of a God that en can la- do it all, en la mentalidad de aquel que todo lo llena en todo in the mindset that can feel anything y se puede sentir distinto y diferente. and may feel different. Nos podemos sentir, de hecho, nos podemos sentir no suficientes. We can feel that we're not sufficient Simplemente para cambiar nuestra expectativa simply to change our y expectations nuestra mentalidad. and our mindset. A los discípulos exactamente esto era lo que le estaba pasando. This is what was happening to the disciples. Ellos habían vivido con Jesús, They lived with Jesus. habían caminado con Jesús, They walked with Jesus. habían comido con Jesús, They ate with Jesus. habían visto milagros con They Jesús, saw miracles with habían Jesus. visto grandes cosas con Jesús. They saw great things with Jesus. Pero ahora se encontraban en una gran encrucijada. But now they were at a standstill. Todos nos están hablando de un Cristo resucitado. Everybody's talking about a Jesus that is resurrected. Pero yo tengo un corazón endurecido. But I have a hardened heart. Yo lo vi hacer milagros. I saw him make Yo miracles. lo vi multiplicar los peces. I saw him Yo multiply the lo vi fish. caminar por las aguas. I saw him walk on Pero water. todavía no tengo la capacidad de entender But still I don't have the capability que to Él es el understand más suficiente. that He Que is Él es el sufficient. que lo llena todo y en todo. That He's the one who fills everything in everything. No sé si te has sentido así. Yo me he sentido así. I don't know if you have felt this way. I have felt this way. Jesús no los estaba atacando. Jesus was not attacking them. Cuando dice finalmente se les apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa. When it says later He appeared to the 11 as they were sat on Y the les table. reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. And He rebuked their unbelief and hardness of heart because they did not believe those who had seen Him after He had Jesús risen. no los estaba reprendiendo para matar. Jesus was not attacking them to kill them. Al contrario, los estaba alineando a su propósito. Contrary, He was aligning them for their purpose. I don't know about you, Yo no sé de ti, pero yo estoy feliz de que yo le sirvo un Dios but I'm joyful that I serve a God que en vez de sacar la correa y entrarme a latigazo, that instead of taking the es belt un and Dios hitting que me, es tan de amor y tan de misericordia it's a God that is of mercy que and love. cuando me reprende es para ponerme en orden y en cintura. That when He rebukes me, is to put me in Es order, para ordenar mis pensamientos. is to order my Es para thoughts, ordenar mi visión. to order my Es vision, para adentrarme en la visión que Él tiene para mí. is to put me on the I vision don't that He know has for about me. you, Yo no pero sé yo de ti, estaría feliz de tener un Dios but I'll be joyful que to have más a allá God de matarme, that more than to quiere kill me, restaurarme, He wants to restore quiere me, levantarme, He wants to raise quiere me, extender mi territorio He para wants yo to extend my entrar territory so I en can todo go lo in. que el cielo está hablando. in everything that the heavens is speaking. Un Dios de amor A God of love que nos reprende para llevarnos a una nueva visión. that rebukes us to take us to a new vision. Y cuando dice reprochar, And when He says to rebuke, no es reprender, de darle. it's not to attack, to hit. Yo imagino un Jesús. I imagine in Jesus. Esto no lo dice la Biblia. The Bible doesn't say this. Esto es la versión Manny habla hoy. This is the version Manny talks today. Pero
Pero But- mis hijos, But son, ustedes me vieron. you saw me. Yo alimenté los 5,000. I feed the 5,000. Yo caminé por las aguas. I walk on the waters. Yo levanté de los muertos a Lázaro. I raised Lazarus from the dead. Fui yo. It was me. Y ahora no podéis creer. And now you cannot believe? Amado, los llevó al reconocimiento Beloved, he took him to recognize de la realidad de que Él es quien lo puede todo. to the reality that he's the one who can do ¿Sabe it all. cuál es el problema mayor que simplemente no accionar? You know what is the problem of not taking action? El no accionar es un problema. To not action is Yo a no estoy problem. diciendo que no es un problema. I'm not saying that it's not a Una problem. iglesia que no acciona no puede ver los milagros. A church that don't take action cannot see the miracles. Pero más problema que ese But even more problems than that es no accionar is to not take desde el action punto de vista correcto. from the right point of view. Porque no somos nosotros los que cargamos con el poder. Because it's not us who carry the No power. somos nosotros los que cargamos con la alternativa. It's not us who carry the alternative. Tú y yo cargamos con un poder conferido. We have with a borrowed power. Tú y yo cargamos con algo que se nos fue entregado. We carry something that was given to Pero us. no es en el nombre de Josuán. But it's not in the name of No Joshua. es en el nombre de Maggie. It's not in the No name es of en el Maggie. nombre de Janet. It's not in the name No of es en el Janet. nombre de Rudy. It's not in the name of Es en Rudy. el nombre de Jesús de It's in the Nazaret. name of Jesus of Que tú y Nazareth yo podemos hacer milagros, that you and I prodigios, can make señales y miracles, wonders, and maravillas. signs. Sí hay algo que hay que hacer, hay que accionar. Yes, there's something that has to be done. We have to Pero take action. ¿de dónde estoy accionando? But from where am I taking action? ¿Sabe qué? Es bueno que reconozcamos que tenemos que accionar desde nuestra insuficiencia. It's good to recognize that we need to act from our insufficiency. Porque mientras nosotros estamos claros de que es desde nuestra insuficiencia, Because while we're clear that it's from our insufficiency, entonces no es que llegó el pastor Manny, then it's not that Pastor Manny just came. es que llegó el Cristo del pastor Manny. It's that the Christ from Pastor Manny came. No es que yo fui a visitar a un enfermo, It's not that I went and visited somebody who was sick. es que yo acompañé al maestro que estaba conmigo. It's that I accompanied the master who was with me. No tiene que ver con las fuerzas que yo cargue. It's not about the strength that I carry. Tiene que ver con el rey al quien yo represento. It's with the king who I represent. Los discípulos no eran los que tenían el poder. The disciples did not have the power. Era el nombre de Cristo. It was the name of Era el Christ, nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. the name of the Lord and King of Kings. Jesús llegó a dejarles claro: Jesus came to make clear es en medio de tu insuficiencia que yo me voy a manifestar. it's in your insufficiency that I will manifest. Hijo, reconoce que tu insuficiencia, Child, recognize that your insufficiency, que en tu insuficiencia that in your insufficiency, yo me hago real. I become real. Amado, en el año 2012 Beloved, in 2012, nosotros llegamos a este lugar con una asignación. we came to this place with a purpose. Comenzamos a trabajar como pastores dentro de una iglesia. We started working as pastors inside a church. Pero no era el llamado que Dios había hecho en nuestra vida. But that wasn't the calling that God made for our lives. Todas las tardes llegaba mi esposa a la casa Every afternoon, my wife would come y home, yo le he dicho que yo estaba llorando en la silla. and I have said that I was crying in the chair. Pero yo oraba a Dios. But I prayed to God. Y yo le decía: Señor, no tengo cómo hacer lo que me mandaste a hacer. And I said, God, I don't have a way to do what you called No me sé to do. cómo hacerlo. I don't know how to do it. No tengo dinero. I don't have money. ¿Sabe qué? Salíamos We went out mínimo una vez a la semana, at a minimum one time a en week, cierto momento, at a moment, a ir a buscar lugar para establecer la iglesia. to go look for a place to Y establish the cada church. semana And every week, yo regresaba I came back con un sinnúmero de oportunidades with 100 opportunities. y en todas ellas yo era insuficiente. And in all of them, I was No había insufficient. dinero. There was no money. Eran miles de dólares mensuales It was thousands of dollars a para month poder establecer la iglesia que Dios me llamó a establecer. to be able to establish the church that God No called me to sabíamos qué establish. hacer. We didn't know what to do. Llorábamos We cried porque no estábamos en el centro del llamado que Dios nos dio para este lugar. because we were not at the center of the calling that God did for this place. Pero seguimos trabajando.
But we kept working. seguimos orando, We kept praying. seguimos confiando. We kept trusting Hasta un día until one que day Dios puso en mi corazón that God put in my ir heart a reunirme con un hombre de Dios. to go have a meeting with a man of God. Yo escuché la voz de Dios I heard the word of y God. fui obediente ante la voz de Dios. And I was obedient to the voice Pero of yo God. sabía But I knew que yo era insuficiente. that I was insufficient. Y hoy, And today, 12 años más tarde, after 12 years, estamos aquí, Casa de Gracia. we are here, House of Grace. Solo porque hubo una persona, Because there was one person, una pareja, there was a couple, una familia a que family estuvo dispuesto de dejar su casa, that was willing to leave su their tierra, home, su parentela, her home, her land, por seguir el llamado que Dios hizo. to follow the calling that God made. Éramos insuficientes. We were Y insufficient. si hoy me tocara hacerlo otra vez, And if today I had to do it tendría again, que reconocer que todavía I will have to recognize soy that still insuficiente. I'm insufficient. Porque cuando ya por fin la iglesia Because after the church is done, en su junta, la junta, the trustees, in the trustees, tomó la decisión the trustee made the de decision vender el edificio to sell the porque building no había forma de establecer la iglesia because there was no way to establish the ni church, para adelante, neither to the ni front para atrás, or to the ni back para el lado izquierdo, or to the ni left para el lado derecho, or to the right con el bolsillo lleno with y the con el pockets bolsillo full vacío. or pockets empty. La respuesta por todo sitio era no. It doesn't matter. The answer was keep saying no. Pero un día, But one day, la junta y yo le dijimos al Señor, the trustees and I said to the Lord, si has de manifestar tu gloria, if you're going to manifest your glory, este es el día today is the en day que te puedes glorificar. that you can glorify. Porque ya era el último día. Because it was the last day. Lo que yo me he dado cuenta del Dios que yo le sirvo What I have noticed from the God that I serve es que a Él le gusta llevarse toda la gloria. is that He likes to take all glory. Porque hoy yo no puedo decir yo hice nada. Because today I cannot say I did Porque anything. todo lo que yo podía hacer falló. Because everything that I could do failed. Pero cuando todo lo que yo podía hacer falló But when everything that I can do failed, y reconocí mi insuficiencia delante del rey, and I recognized my insufficiency Él with the dijo, King, ahora es que me toca a mí. He said, now is my time. Y glorificó And He y se glorified manifestó and manifested. e hizo lo imposible posible. And He made the Lo que impossible todos possible. nosotros pensábamos que no podíamos hacer, What we thought that we could not Él do, lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. He did it in Lo an que por instant. 4 años esperamos, For 4 years we waited. en 2 días lo teníamos en la mano. In 2 days we had Porque it no on hand. depende de ti, Because not about depende del you. Rey de Reyes y Señor de Señores. It depends on the King of Kings and Lord of Lords. ¿Sabes qué? You know what? No trata de tu fuerza, It's not about your strength. trata del Rey de Reyes. It's about the King of Kings. Bill Lawrence en su libro Bill Lawrence in his book nos dijo lo siguiente. said the following. Él dice que Jesús le dijo a sus discípulos, He said that Jesus told his disciples, dice, para hacer mi ministerio to do my ministry, tendrán que hacer lo que no pueden hacer con lo que no tienen. you will have to do what you cannot do with what you do not have. The story of my life, La historia de mi vida. esa es la historia de mi vida. The story of my life. Tengo que hacer I have to do lo que no puedo hacer what I cannot con do lo que no tengo. with what I don't have. Por eso es que en julio 17 vamos a abrir las puertas de la iglesia. That's why on July 17 we're going to open the church doors. Porque no teníamos la oportunidad, no teníamos el dinero. We didn't have the opportunity or the Pero money, Dios dijo, lo van a hacer. but God said we're going to Y do lo it. vamos a hacer. And we're going to do it. Amado, pero ¿hasta cuándo Beloved, but until when? vamos a seguir pensando We're going to keep thinking en una mentalidad con un corazón endurecido? with a mindset, with a hardened heart. No trata de mi fuerza. It's not about my No strength. trata de tu fuerza. It's not about your No strength. trata de mi poder. It's not about my No power. trata del tuyo. It's not about yours. Trata del poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. It's about the power of the King of Kings and Lord of Lords. Aunque hace falta gente que se accionen en ir y hacer discípulos a las naciones. Although there's people that need to go and make disciples of the nation, No trata de nuestra suficiencia. it's not about our sufficiency. Trata de la suficiencia de Jesús de Nazaret. It's about the sufficiency of Jesus Trata of
of la Nazareth. suficiencia de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario. The sufficiency of the one who beat the cross. Trata de la suficiencia de aquel que al tercer día se levantó de los muertos lleno de gloria y poder. The sufficiency of that who at the third day rise with power and glory. Marcos 8, 16 al 21 dice: Mark 8, 16 to 21. y discutían entre sí diciendo: And they reasoned among themselves, saying, es porque no trajimos pan. it's because we have no bread. Y entendiéndolo Jesús les dijo: But Jesus, being aware of it, said to them, ¿qué discutís por qué no tenéis pan? why do you reason because you do not have bread? ¿No entendéis ni comprendéis? Do you not yet perceive nor understand? Si hubiera sido Manny, If it would have been Manny, yo le hubiera dicho: mira, cabezón, I would say, listen, hard-headed, todavía tú no estás entendiendo lo que yo te quiero enseñar. you still not understanding what I'm trying to teach you? Mira lo que dice: no entendéis ni comprendéis. Don't you yet perceive nor Mira, understand? mira lo que dice ahora: Now look what he says. aún tenéis endurecido vuestro corazón. Is your heart still hardened? En otras palabras, no has comprendido que no es por tu fuerza. In other words, you have now understand that it's not by En your otras strength. palabras, Jesús le está diciendo: todavía no has comprendido que no es por lo que tú traes a la mesa. Jesus is saying, have you not understand that it's not because of what you bring to the table? Mira, tú eres lindo, Listen, you're good looking, pero no es lo que tú traes a la mesa. but it's not what you bring to the table. El primer hijo de Isaí The first son of Isaiah era hermoso, hermoso y hermosísimo. was handsome, beautiful. Y Jehová le dijo a Samuel: And Jehovah said to Samuel, no es ese, it's not that one. no es ese. It's not that one. ¿Por qué? Porque Jehová estaba buscando a alguien conforme al corazón de él. Because Jehovah was looking for somebody with a heart to En him. otras palabras, no es por lo que yo traigo a la mesa ni por lo que tú traes. It's not because of what I bring to the table or you bring to the table. Es por lo que Jehová ha declarado y ha dicho. It's because of what Jehovah has declared and said. Mira, mira, Hechos capítulo 3, verso 6 dice: Acts chapter 3 verse 6 says, mas Pedro dijo: then Peter said, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. silver and gold I do not have, but what I have I do give you. Escucha, escucha. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Listen, in the name of Jesus of Nazareth, levántate y anda. rise up and En walk. otras palabras, el discípulo estaba diciendo: In other words, the disciple was saying, yo no tengo nada que pueda cubrir tu necesidad. I don't have anything that can cover your needs. No tengo dinero. I don't have money. Me estás pidiendo, You're asking me, pero yo lo que tengo te voy a dar. but what I have I will give to Y you. lo que yo traigo, no lo traigo porque yo soy fuerte. And what I carry is not No because lo I'm traigo strong. porque yo soy suficiente. I do not carry because I'm Lo enough. traigo porque el que anda conmigo, I carry because the que one se who's with llama me, Jesús de Nazaret, that his name is el Jesus of mismo que Nazareth, murió y resucitó, the one who died and tiene resurrected, para ti lo que tú no me pediste. have for you what you did not have. Levántate y anda. Rise up and walk. El discípulo había reconocido al fin: The disciple finally recognized, no es por mí. it's not because of me. Ya no cargaba un corazón endurecido. He did not carry a hardened heart. Ahora cargaba un corazón que reconocía Now he had a heart that recognized el Dios a quien él le servía. the God who he served. ¿Cuántas veces How many times vamos a vivir la vida we're going to live life pensando que en nuestra propia fuerza vamos a poder alcanzar algo, thinking that in our own strength we're going to be able to reach cuando something, lo único que Dios nos está pidiendo when the only thing that God is es: asking hijo, reconoce que yo soy el suficiente. is son, recognize that I'm sufficient. Hijo, reconoce que en tu insuficiencia yo soy más que suficiente. Recognize that in your insufficiency I'm more than Hijo, sufficient. reconoce que en tus lágrimas yo soy aquel quien enjugo cada una de ellas. That in your tears I'm the one who's in each one of them. ¿Hasta cuándo Until when vamos a permanecer pensando we're going to keep thinking que los milagros son porque somos importantes, porque somos lindos y porque estamos accesibles?
That the miracles is because we're important, because we look good and we're accessible. No, sí nos hace falta accionar, Yes, we have to take action. pero tenemos que accionar desde el punto de vista correcto como iglesia. But we have to action from the right point of view as a church. Y el punto de vista correcto es reconocer And the right point of view is to que recognize en el ministerio that in ministry, voy a hacer cosas I'm going to do things que Dios me pidió, that God asked me, que ni tengo fuerza, that I don't have ni strength tengo los recursos para hacerlas. or the resources to do it. Pero porque Él es suficiente. But because He's enough, Porque Él es mejor que nadie. because He's better than Porque anybody, Él carga el nombre que es sobre todo nombre. because He carried the name Porque above all Él names, es el poderoso de Israel. because He's the powerful of Porque Israel, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. because He's the same yesterday, Porque today, and for the Él centuries, merece toda gloria. because He deserves our glory. Tú y yo vamos a hacer You and I are going to do cosas grandes. great things. No trata de cuánto piano sepas. It's not about how much keyboard you know. Trata de reconocer a quién le tocas cuando estás tocando. It's to recognize who are you playing for when ¿Sabe you're por playing. qué? You know why? Porque cuando tocamos de ese corazón, Because when we play from that heart, entonces las notas cambian de ser notas then the notes are no longer notes. a ser melodías proféticas To be prophetic que melodies arropan el corazón, that covers the que heart, sanan vidas, that heal que lives, restauran a los que necesitan restauración. that restores those who need restoration. Y quizás ella con su boca no ha dicho una sola palabra. And maybe she hasn't said one word with her Pero mouth. cuando nace la melodía de un corazón que reconoce But when the melody comes from a heart that que soy recognizes insuficiente, that I'm insufficient, pero a quien yo le sirvo, but the one who was Él served, es el suficiente. He is sufficient, Entonces comienzan a suceder milagros then miracle starts y happening. todos comienzan a preguntar, And everybody starts ¿y asking, qué estaba pasando? and what was going ¿El on? pastor estaba predicando? Was pastor preaching? No, el pastor estaba callado. No, pastor ¿Y qué was estaba silent. pasando? And what was La happening? pastora estaba hablando en lengua. Was pastor speaking in tongue? No, la pastora estaba calladita y No, she y was era un silent. milagro también. It was a miracle also. Y preguntan, And they asked, ¿y qué estaba sucediendo? and what was going on? No, No, no estaba sucediendo nada. nothing was happening. Había una joven There was a young man, a young woman, callada, silent, pero con un corazón que amaba al Señor. but with a heart that loved the Lord. Y ella estaba adorando. And she was Y worshiping. mientras ella adoraba, And while she worshiped, los milagros comenzaron a suceder. miracles started happening. Porque Jesús no tiene parámetros. Because Jesus have no parameters. Porque en Jesús Because no in hay, Jesus, no hay uno más uno es dos. Una There's- fórmula. there's no formula. No hay una fórmula. There's no formula. Por eso es que nadie puede hacer uno más uno es dos. That's why nobody can do 1 + 1 is 2. Por eso es que aunque gente pague miles de dólares para aprender a hacer milagros, prodigios, señales y maravillas, nunca las logran hacer. That's why even if people are paying thousands of dollars to be able to do miracles and Porque wonders, no they es una cannot. fórmula para hacer milagros. Because it's not a formula to do miracles. Los milagros nacen de un corazón que entiende Miracles come from a heart that que understands el suficiente no eres tú, that who is sufficient is sino not aquel you, que te llamó. but the one who called you. Y si le va a dar un aplauso, dáselo fuerte. And al if Rey. you're going to do an applause, just give it strong to the Lord. Discutían entre sí diciendo, Marcos 8:16. Mark 8:16. Discutían entre sí diciendo, And they reasoned among themselves, saying, es porque no trajimos pan. it's because we have no Y bread. entendiéndolo, Jesús les dijo, But Jesus, being aware of it, said to them, ¿qué discutís que no tienes pan? why do you reason because you have no bread? No entendéis ni comprendéis. Do you not perceive nor understand? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Is your heart still hardened? Teniendo ojos no veis. Having eyes you do Y not see, teniendo oídos no oís. and having ears you do not hear. Y no recordáis. And do you not remember? Escucha esto. Y Listen no, to this. y no recordáis. And do you not remember El principio para nosotros poder reconocer la suficiencia del rey the start for us to understand the sufficiency of the King nace en el corazón que recuerda agradecido todo lo que él ha hecho por nosotros. starts in a heart that remembers and is grateful for everything that He has done for us. Pero eso es tema de otra predicación. But that's another preaching. Escucha bien, cuando partí los 5 panes entre los 5,000, Listen, when I broke the 5 loaves for the 5,000, Jesús le está diciendo, ¿cuántas cestas how many baskets llenas de los pedazos recoges?
full of fragments that you take En up. otras las palabras le está diciendo, discípulos, recuerden In other words, he's saying, disciples, remember el milagro tan grande que hice entre ustedes. the great miracle that I did among you. Le dice, ¿cuántas setas llenas de los pedazos recogisteis? He says, how many baskets full of fragments did you take Y up? ellos dijeron 12. And they said 12. Y cuando los 7 panes entre los 4,000. Also, when I broke the 7 for the 4,000, ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? how many large baskets full of fragments did you Y take ellos up? dijeron 7. And they said 7. Y les dijo, So he said to them, ¿cómo aún no entendéis? how is it you do not understand? No es en nuestra propia fuerza. It is not in our strength. Todo nace en un corazón agradecido Everything starts with a grateful heart que recuerda la grandeza de Dios that remembered the greatness of God en cada uno de los momentos difíciles que ha experimentado. in every difficult moment you have experimented. Si hoy yo hiciera una reunión de los santos en este lugar If today I will make a reunion, a meeting of the saints, y yo tomara a Carmelo, por decir un nombre, and I take Carmelo just to say a name, y le preguntara a Carmelo, and I say, Carmelo, ¿cuántas veces viste la mano de Dios? how many times do you see the hand of God? Una de las veces que recuerdo, One of the times that I remember, en una de nuestras hermosas conversaciones. in one of our amazing No conversations. crea que las conversaciones que yo tengo con usted a mí se me olvidan. Do not think that the conversations that I have with you I forget. Yo atesoro cada una de las conversaciones que yo tengo con usted. I treasure every conversation that I have with each one of you. Y yo recuerdo una vez que Carmelo me dijo, And I remember a time that Carmelo says, yo tengo que ser agradecido con Dios. I have to be grateful with God. Porque aún estando en la guerra, Because even being in war, yo sin conocer al Señor, me without knowing the Lord, todavía allí Dios tuvo misericordia de mí. still there he had mercy upon me. Y yo puedo decir las veces que Dios me amó And I can see the times that God loved y me, yo todavía no lo conocía. and I still didn't know him. Eso va en contra de la teología de muchos religiosos. That goes against the theology of many religious people. Pero como Jesucristo no es religioso, But because Jesus is not religious, tú encárgate de pelear con él. you worry about fighting with him. Porque acuérdese que el tiempo de Jesús es diferente del nuestro. Because remember that the time of Jesus is different from El ours. Dios que nosotros le servimos The God that we serve vive en un constante presente. lives in a consistent Pero presence. eso es algo que hablaremos en otra predicación. But that's also part of another preaching. ¿Hasta cuándo Until when? nos vamos a permanecer siendo personas que piensan que somos suficientes? We're going to keep thinking that we're people that are sufficient Porque somos muy santos. because we're very holy. Porque caminamos muy con la Biblia debajo del brazo. Because we walk with the Bible underneath our arm. Y porque no nos doblamos por nada. And because we do not bend for anything. Parecemos, como les dije, palomas del parque de palomas en San Juan. We look like pigeons from San Juan. No depende de cuán recto estés. It's not about how straight you are. No depende de cuánto precio hayas pagado. It's not about what price you have paid. Sí, lo dije. Yes, I said Va en it. contra de la teología de muchos religiosos. It goes against the theology of many Usted tiene religions. que pagar un precio. No, usted tiene que reconocer que no fue usted el que pagó el precio. Fue Jesús en la cruz del You have to Calvario. pay a price. No, you have to recognize that Jesus is the one who paid the El price on the precio cross. del milagro, prodigio, señal, maravilla de la gente que recibe a Cristo en su corazón no lo pagó usted por más oración, por más ayuno, por más búsqueda. The price of all the miracles and wonder, you're not the one who paid it. No matter how much you fast, Lo how much you pagó pray, lo pagó el Rey, the King paid it. el que es suficiente The one who's en sufficient medio de tu insuficiencia. in the midst of your insufficiency. Amado, no trata de nosotros, It's not about us. trata del Rey. It's about the King. Cuando la palabra de Dios dice When the Word of God says que se sentó a la mesa con ellos that He sat at the table with them y les reprochó su incredulidad, and He rebuked their unbelief, Jesús lo único que estaba haciendo Jesus, the only thing He was doing era recordándole las veces
It's reminding them of the times que ellos en su propia fuerza that them in their own strength no habían podido. could not do it. Jesús, en otras palabras, les estaba diciendo, Jesus, in other words, was saying, así como aquella vez just like that other time, de los 5 panes y that, 2 peces, that from the 5 loaves and 2 fishes, así como aquella vez in the same matter de los 7 panes entre 4,000, of the 7 loaves upon 4,000, así también te recuerdo I also remind you que soy lo suficiente that I'm sufficient para levantarme de entre los muertos. to rise from the dead. Y una vez And one time, enderezó esa visión, he straightened that vision. entonces le dijo, Then he said, ahora que hemos aclarado todas las cosas now that we clear everything up y su corazón está exactamente en el lugar que tiene que estar, and your heart is in the place that needs to be, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. go throughout the world and preach the gospel to every El que creature. creyere y fuere bautizado, The one who believes and is baptized, ese será salvo. that will be saved. Y una vez le dijo eso, And once he said that, entonces le dijo, then he said, y estas señales and these signs seguirán a los que creen. will follow the ones who ¿A believe. los que creen qué? The one who believes what? A los que creen The ones who believe que no son suficientes, that they're not pero que sufficient, entendieron que a través de su nombre but they understood that through his name, pueden alcanzar they can reach la insuficiencia de aquel que los llamó. the insufficiency of the one who No, called. si se lo va a dar, déselo fuerte. Come on, if you're going to do it with Déselo fuerte. come on, with Y strong. estas señales seguirán a los que creen. And these signs will follow the one who En mi believes. nombre. In my name. ¿Por qué usted cree que Jesús hizo esa pausa? Why do you think that Jesus made that pause? Y no dijo, vayan, And didn't say, que just go, estas señales los seguirán. that these Y signs will ustedes follow you, harán. and you will do. Porque él no dijo, ustedes harán. Because he did not say you Él will dijo, do. en mi nombre. He said, in my name. Porque no es lo que tú y yo cargamos. Because it's not what we carry. Es lo que cargamos cuando Él está dentro nuestro. It's what we carry when he's within us. No es simplemente lo que nosotros traemos a la mesa. It's not about what we bring to the table. Es lo que trae a la mesa el Espíritu Santo que está en nosotros. It's what the Holy Spirit that is within us brings to the table. Es que yo no me represento a mí. It's that I'm not representing myself. Es que no trata de mí. It's not about me. Trata de Él. It's about him. Por eso es que Él dijo, That's why he y said. estas señales And these signs seguirán a los que creen. will follow the ones who believe. En mi nombre. In my En name. el nombre que todo es sometido. In the name that everything is submitted En to. el nombre que es sobre todo nombre. In the name that's above all name. En el nombre donde se tiene que someter toda enfermedad. In the name that all sickness have to submit En el to. nombre que se tiene que someter todo espíritu contrario. In the name that all spirit have to submit to. En el nombre que tiene que someterse In todas the las name cosas vivas. that everything that's alive has to submit to. En el nombre de Jesús In the name of Jesus, echarán fuera demonios. they will take out Hablarán demons. nuevas lenguas. They will speak new tongues. Tomarán en las manos serpientes. They will take serpents in their mouth, Y si in their bebieren hands. cosas mortíferas, And if they drink deadly things, no les hará daño. it will not harm them. Sobre los enfermos pondrán sus manos On the sick, they will lay their hands y sanarán. and they will heal. Amado, lo único que trata de tus fuerzas The only thing that's about your strength es una palabra clave que sale en casi todas las predicaciones. it's a key word that comes in almost every preaching. Una palabra que hay algunos que aman A word that some love y otros tienen que aprender a amar. and some have to learn to love. Obediencia. Obedience. Obediencia. Obedience. No somos suficientes. We're not sufficient. Pero si en nuestra insuficiencia But if in our insufficiency aprendemos a reconocer we learn to recognize que aquel que nos llamó that the one who called ha us prometido estar con nosotros have promised to be with us hasta el fin del mundo, until the end of days, entonces todo lo puedo then I can do everything en Cristo in Christ que me fortalece. who strengthens me. No pueden darle un aplauso al Rey. How many of you can give an applause to the King?
Póngase de pie, por favor. Please stand. ¿Cuántos alguna vez How many of you at times se han sentido como los discípulos, have felt like the disciples, insuficientes? insufficient? A veces nos hemos sentido que no hay nada bueno en nosotros. Sometimes we have felt that there's nothing good in us. Pero quiero recordarte But I want to remind you que aun cuando te sientas que no hay nada bueno, that even when you feel that there's nothing good, que aun cuando te sientas que has fallado 1500 veces, that although you have felt that you have failed 1,500 o times, quizá 1501, or maybe 1,501, el que murió en la cruz the one who died in the cross todavía te ama still loves you y todavía piensa and still thinks que tú vales la pena para morir por. that you are worthy to die for. Él murió por ti, He died for you con tus problemas with your y problems tus vicisitudes, and situations, con tus pecados y tus afrentas. with your sins and situations. Cuando crees que eres perfecto When you believe that you're perfect, y cuando metes las 4 o 5 patas, and when you get the 4 or 5 legs, depende de qué tipo de terian usted se identifique. depending on what type of Therian you think you are. Y yo declaro en nombre de Jesús que usted ninguno es eso. And I declare in the name of Jesus that none of Y you digo, are that. no puedo estar declarando cosas. You know, I cannot be declaring things. Pero lo que le quiero decir es, But what I mean is, amado, ninguno somos perfectos. beloved, none of us are perfect. Y en medio de nuestra imperfección, And in the midst of our imperfection, Él ha hecho un camino He has made a way para que tú y yo so nos that you and I encontremos cara a cara con Él. can be face to face with Him. No importa cuántas veces hayas caído, It doesn't matter how many times you have fallen. hoy Él te dice, te amo, Today He says, I love y you. aunque tú eres insuficiente, And although you are insufficient, si me reconoces, if you recognize me, yo seré suficiente para ti. I will be sufficient for you. Todo el mundo con sus ojos cerrados, Everybody, please close your eyes. con sus cabezas inclinadas. Let us bow our heads. Y hoy reconociendo And today recognizing que no hay ni uno bueno delante de Dios, there's not even one that is good in the front of God. les voy a invitar a hacer esta oración conmigo. I'm going to invite you to do this prayer with me. Repita conmigo, Señor, Repeat with me, Lord, reconocemos we recognize nuestra insuficiencia. our insufficiency. Hemos tratado de 1000 formas We have tried 1,000 different ways de ser fieles, to be faithful, de no caer, to not fall, de no fallar. to not fail. Hemos tratado We have tried de hacer milagros, to do de miracles, hacer prodigios, to do wonders, inclusive maravillas. even marvelous Y things. hemos reconocido And we have una recognized vez tras otra time and time again que no somos suficientes. that we are not sufficient. Hemos reconocido We have recognized que igual que tus discípulos, that the same as your disciples, hemos fallado we have failed en muchos aspectos. in many ways. Hoy Today, queremos pedirte perdón. we want to ask for forgiveness. Pedirte perdón por las veces que hemos fallado, Forgive us for the times that we have failed, las veces que hemos caído, the times that we have fallen, inclusive las veces que hemos pecado. even the times that we have sinned. Y te queremos invitar a nuestro corazón. And we want to invite you to our heart. Reconocemos We recognize que tú moriste en la cruz. that you died on the cross. Y también reconocemos And we also que recognize te levantaste de los muertos. that you risen from the dead. Por eso hoy That's why today reconocemos que nuestra insuficiencia, we recognize that our insufficiency, el único suficiente eres tú. the only one who's sufficient is Por you. eso hoy abrimos nuestro corazón a ti That's why today we open our hearts to y te you. invitamos And we invite you para que seas el rey de nuestra vida. so you can be the king of our lives. Háblanos,
Speak to us. Ministra nuestra vida. Minister to our lives. Dirígenos Guide us y ayúdanos and help us a ser como los discípulos to be like the disciples que una vez reconocieron that once they recognize que tú eres el suficiente. that you are sufficient, Experimentaron lo que muchos otros jamás experimentaron. they were able to experiment what many others would not be able to. Hoy te Today, invitamos we invite a you que cambien nuestro chip to change our chip y acomoden nuestros pensamientos and gather our thoughts a tus pensamientos. and organize them to your thoughts. En el nombre poderoso de Jesús, In the powerful name of te Jesus, invitamos, we invite you, manifiesta manifest tu suficiencia your sufficiency en medio in the midst de nuestra insuficiencia. of our own En insufficiency. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dale un aplauso fuerte al Amen. Rey. Applause to the King. Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. But give Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? How many Queremos- can worship vamos a the name of the seguir- Lord? We're vamos going a to seguir continue adorando. to worship, Pero queremos despedirlo. Sabemos que hoy es el Día de las Madres. but I want to let you guys go. I know that it's Mother's Day. Así que le voy a pedir que incline su rostro y vamos So a orar. I just ask you to bow your heads. Let's pray. Padre, te damos gracias. Father, we give you thanks. Gracias por la palabra que tú has depositado en nuestros corazones. Thank you for the word that you have deposited into our hearts. Gracias, Señor, por cada vida que se dio cita en tu casa hoy. Thank you, Lord, for every heart that has been able to come today. Te pido, Señor, que así como disponemos irnos a nuestros hogares, I ask you, Lord, as we are able to go to our tu homes, presencia permanezca con nosotros. your presence stay with us, Lord. Que el domingo sea el día que marque el resto de nuestra semana. That Sunday be the day that marks the rest of the week. Y que cada día podamos buscarte en mayor profundidad. And that every day we can search for you and more profoundly. Padre, te pido que los lleves con bien I just ask you to bring them with peace y que podamos encontrarnos durante la semana en los servicios. and that we be able to find each other in the services Te throughout the damos week. gracias, Señor. We give you thanks, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Y amén. And amen.